Bueno, pues lo dicho, primera contracción en una década que ha sufrido la economía mexicana. Nos están cumpliendo las promesas de crecimiento, las promesas directamente del presidente Andrés Manuel López Obrador, que decía el año pasado que México estaría creciendo 4% e insistía e insiste todavía que tiene otros datos. Pero ¿arriesga el presidente su credibilidad o no la arriesga simplemente porque es muy querido y es un presidente popular? Le agradezco a Valeria Moy que nos acompañe esta tarde. Primero decir que qué milagro, Valeria, que estés con nosotros para hablar de popularidad, credibilidad, pero lo cierto es que no está cumpliendo las promesas, al menos la de crecimiento. Así es, bueno, gracias Gaby, gracias por invitarme. Mira, yo creo que el tema de crecimiento es bien importante. El presidente hace algunos años la promesa de crecimiento era 6%, luego la recortó a 4%. Justo el año pasado, con estos datos que ya empezaban a ser muy malos, dijo no, va a ser 2% este año. Y lo que vimos ya finalmente con las cifras definitivas que se publicaron hoy es que la economía mexicana decreció 0.14% durante todo 2019. Bien mencionabas que es un presidente que tiene una altísima popularidad, la popularidad sigue siendo muy alta, pero lo que es muy interesante es cuando revisas las encuestas, él mantiene su popularidad, él como persona, como presidente, pero la gente en términos generales desaprueba sus políticas y en específico sus políticas económicas. Hay una gran desconexión entre la popularidad del presidente medida como tal, como si la gente le gusta a la gente y si a la gente le gustan sus medidas, sus políticas, sus decisiones en materia económica, sus decisiones en otro tipo de materias. Y lo que estamos viendo en efecto es que la credibilidad, pero lástima Gaby, sobre esa no tenemos ninguna medición, pues desde mi perspectiva va en detrimento y lo que podemos ver relacionado con credibilidad son los datos de inversión, porque la inversión refleja muy claramente qué tanto cree la sociedad, qué tanto creen los inversionistas, qué tanto creen los ciudadanos en este gobierno, y lo que vemos es que tenemos malos datos de inversión en cualquiera de sus rubros, en inversión extranjera directa, inversión pública, inversión privada, en todos los rubros. Oye, pero entonces, ¿cómo haces coherencia o sentido de la presencia de Satya Nadella en la conferencia mañanera para anunciar una inversión, la fotografía con los empresarios estadounidenses que se fueron a cenar con él, la declaración de que hay condiciones inmejorables para invertir en México? ¿En dónde hace sentido todo esto? Pues mira, yo creo que es bien importante separar el ruido de la realidad. Evidentemente el presidente dice que hay condiciones inmejorables, evidentemente dice eso con algún empresario, se toman una foto, pero la realidad es muy distinta. En efecto, esos anuncios que se han dado en fechas recientes generan mucho ruido, pero al final del día lo que vemos son inversiones que ya estaban programadas, inversiones recurrentes, inversiones de mantenimiento. Sí. Gaby, al final del día México es una economía enorme, ¿no? Está entre las 15 más grandes economías a nivel mundial, un país con 123 millones de habitantes, con alto potencial, ojo, potencial, no significa que lo estemos desarrollando en este momento, pero muchas empresas están apostándole quizás a largo plazo, sabiendo que en el corto plazo, en particular estos primeros años, no veremos nada de crecimiento, quizás un poco de crecimiento, pero muy ligero. Ya las expectativas para este año rondan el 1%, y quizás mejor están forjando una relación para un futuro. Dos preguntas. Al presidente le tendría que preocupar, si le ocupa la popularidad, que esta frase del pueblo está feliz, 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 podría tener, pues, digamos que fecha de expiración, pensando que si no hay crecimiento, el impacto sobre las cuentas fiscales y los ingresos, pues, se va a ver reducido y ya no vas a poder decir que está feliz, feliz el pueblo, porque no hay que repartir para distribuir. Tocas un punto bien importante. El gasto público durante 2019 y en lo programado para 2020 es parecido al de los años anteriores, un ligero aumento, pero lo que cambia en el gasto son las rebanadas del pastel. ¿Quién recibe el pastel? En efecto, gran parte de este presupuesto se destina a los programas sociales, pero están contemplando unos ingresos que no necesariamente van a llegar. El año pasado tuvimos muy malas cifras de recaudación de IVA y de impuestos sobre la renta, y lo que hizo la administración fue hacer uso de un fondo de ingresos presupuestarios que se tenía guardado ahí, una especie de fondo de ahorro, y se comió básicamente la mitad de ese fondo. Para este año, el gobierno estima tener un crecimiento de 2%, pero evidentemente no vamos a crecer a eso, y evidentemente entonces la recaudación estará por debajo de lo estimado. ¿Qué va a suceder? Pues seguramente echarán mano de ese fondo de estabilización, de lo que queda,
y lo que veremos a mediados quizás de este año, finales de este año, será una presión muy importante sobre las finanzas públicas. Y de verdad, Gaby, yo quiero ver ahí cómo reacciona el presidente y cómo reacciona su gabinete, porque no te quedan muchas opciones, es simplemente o recortas gastos o te endeudas o subes impuestos. Oye, y asústate que solo estamos hablando del tema México al interior de sus fronteras, pero el entorno externo se está complicando de una manera que se llama coronavirus, y no estamos hablando aún de qué puede pasar si estamos apretados en recursos públicos, pero otra cosa que sí quiero que me comentes tú hablando de inversionistas. Alfonso Romo, el papel de Alfonso Romo dentro de lo que es el gabinete de López Obrador. Apenas en enero el presidente creó otro gabinete, decía, para promover el crecimiento y la inversión. El dato del año pasado es, tocamos fondo. ¿De qué sirve Alfonso Romo? ¿De qué sirve el nuevo gabinete dentro de lo que ya hay otro gabinete? Pues mira, me encantaría decirte que la función de Alfonso Romo, y más allá de Alfonso Romo, sino de este gabinete de desarrollo económico y de inversión, está sirviendo de algo, pero sinceramente no vemos que esté sucediendo nada. Únicamente lo que vemos todos los días. Recordemos, Gaby, que en este gobierno las decisiones de política pública se toman en las conferencias mañaneras del presidente. No necesariamente hay coherencia entre estas políticas, y yo hasta el momento, desde ese nombramiento que en efecto se dio en enero hasta el día de hoy, no he visto ninguna función, ninguna aparición, nada relevante de este gabinete que encabeza Alfonso Romo. Ahora, con los datos que salieron hoy, más le valdría a Alfonso Romo, porque él mismo dijo que se tendrá que evaluar su función de acuerdo a los datos de crecimiento y de inversión. Con los datos que tenemos hoy, pues Alfonso Romo debería de estar muy preocupado y debería de ponerse a trabajar en una política económica coherente y sensible para que este país pueda crecer, porque esto no va a aguantar mucho más tiempo en que se traduzca en un deterioro en el bienestar de la gente, independientemente de lo que diga el presidente. Creo que vamos a tener que empezar a separar lo que dice el presidente de lo que realmente está sucediendo. Ya hay que hacerlo, los medios tenemos esa obligación entre los espejitos y la realidad. Te agradezco muchísimo, un gusto volverte a saludar, Valeria. Encantada, Gaby, un placer. Hasta luego. Chao.